Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el señor Perita y vamos esta vez, este mes, a analizar un nuevo juego de la gris de Sony, de esa primera PlayStation, y en este caso es también una de esas joyas de las que poco se habla y utilizo aquí el término joya de una forma muy entrecomillada, ya que estamos ante uno de esos juegos desconocidos, pero que igual no alcanzan esas cotas de genialidad que muchos desearíamos, ¿no? El juego del que vamos a hablar hoy está protagonizado por Batman, uno de esos oscuros superhéroes que ha tenido una vida muy prolífica en lo que es el mundo de los videojuegos. Es esta vida tan prolífica la que abre la posibilidad de que algunos de esos títulos se queden sepultados bajo una montaña ingente de juegos protagonizados por el mismo personaje. Y este es el caso del juego del que vamos a hablar hoy, que no es otro que Batman Forever de Arcade Game. Este título fue lanzado en 1996 para multiplataformas, PlayStation 1, Sega Saturn y PC, además de para máquina arcade, ¿no? Que fue la plataforma madre de este juego, siendo el resto de plataformas en consolas meros ports bastante fieles, por cierto, de esa placa arcade. Además, hago incisión en ese subtítulo del juego, en esa palabra Arcade Game, porque es un juego que demuestra en su gameplay que viene de una plataforma arcade, que viene de una placa arcade. ¿Por qué digo esto? Porque es un juego en el que aparecen muchísimas cosas en pantalla, un juego muy rápido, un juego con una dificultad bastante elevada, ya que hay enemigos que con un combo de ataques nos pueden quitar la barra de vida entera sin que nosotros podamos hacer nada. Es un tragaduros, como llamábamos en la época este tipo de juegos, y que recuerda mucho, o por lo menos a mí me recuerda, a esa telerada de juegos arcade japoneses que salieron a finales de la década de los 90, en los que existe muchísima carga en pantalla, es un gameplay muy caótico y que nos obliga a poner una atención desmesurada en lo que estamos haciendo para que al final las cosas vayan saliendo más o menos bien. Ese nivel de caos contrasta de una forma bastante importante con el control y el gameplay que posee este juego, ya que al ser un beat'em up posee unas combinaciones de botones bastante simples, teniendo un botón dedicado únicamente a patadas, otro botón dedicado a puñetazos, que es el ataque más débil, y un tercer botón dedicado a salto. Es la combinatoria entre estos botones lo que nos permitirá realizar unos combos bastante complicados que harán que el gameplay gane un poquito más de profundidad. Esta es la parte básica y sencilla del juego. El caos, la complejidad del juego viene de los complementos aledaños a esta mecánica, como pueden ser diferentes niveles de energía del propio Batman, concretamente 3, que nos permitirán hacer combos muchísimo más devastadores, nuevos movimientos, ataques de energía, etcétera, etcétera. La gama tan amplia de herramientas que utiliza Batman, desde batarangs hasta cuerdas de pistolas de cuerda, pistolas eléctricas, granadas, etcétera. Y englobando un tercer apartado que a mí me pareció bastante innovador y que no, la verdad es que no me los esperaba en este tipo de juego, que son lo que el juego llama bonuses, que permiten a Batman obtener diferentes tipos de habilidades, o bien perjudiciales o bien beneficiosas, dependiendo de la suerte, ¿no? Existen acertijos o señales del Riddler que le permiten tener poderes de invencibilidad, crear copias de sí mismo tipo holograma, o bien luego están las típicas monedas que lanza dos caras, que le permiten tener una mayor potencia de ataque, o bien si le sale perjudicial empequeñece a Batman haciéndole muchísimo más débil a los ataques y proporcionando unos ataques muchísimo más débiles, o incluso puede hacer este efecto en el sentido contrario, ¿no? Puede hacer que los enemigos en este caso sean muchísimo más débiles y muchísimo más pequeños. La combinación de todos estos factores nos crea un escenario en cuanto a gameplay bastante complejo, con un gran elemento de caos en la pantalla, que es lo que he comentado antes, y además este caos se ve acentuado por el uso de gráficos pre-renderizados, que lo que hacen es que se difuminen muchísimo las formas, que sea más complicado distinguir lo que es el background, lo que es el escenario, de los sprites enemigos, ya que son elementos y tonos muy oscuros, muy terráceos, muy grises,
y sobre todo con Batman, ¿no? Que lleva ese traje negro con brillos blancos y por lo tanto son elementos que no resaltan, son difusos, se pierden en pantalla y crean como una sensación de caos bastante acentuada. Todos estos elementos hacen de este juego un juego bastante frenético, un juego que bebe mucho, como hemos comentado antes, de esa capacidad arcade de la plataforma, haciendo la experiencia una experiencia difícil, una experiencia en la que vas a sudar sangre hasta poder llegar a ese jefe final, independientemente de que la dificultad sea graduable en 3 niveles, fácil, medio y difícil, e incluso podamos aumentar el número de continúes. A pesar de todos estos factores, tenemos una experiencia de juego bastante agradable. Es un juego que es muy divertido de jugar por esa rapidez, por esos niveles de frenetismo, por esos elementos de aleatoriedad en el escenario, que no sabes lo que va a pasar independientemente de tus acciones. Además es un juego que posee también mucha variedad, a pesar de que los escenarios, como hemos dicho, sean elementos muy oscuros, sí que tenemos una gran variedad de ellos. Tenemos la típica calle de Gotham, tenemos los típicos restaurantes, como emulando a ese nivel del Street of Rage 2. Tenemos también una azotea en la que nos enfrentaremos a un helicóptero que se mueve únicamente por el fondo del escenario y al cual podemos derrotar haciendo unas determinadas acciones. Pasaremos por la cueva de Batman, pasaremos por las guaridas finales de Dos Caras y el Acertijo, los cuales irán apareciendo de forma aleatoria a lo largo de los diferentes niveles, interactuando con el escenario, o bien en el fondo o bien delante de la pantalla, lanzando granadas o provocando diversos disturbios que podrán dañar a nuestro héroe. En definitiva, estamos ante un título bastante divertido, un título al que no se le puede tomar en serio y que, al hacerlo de esta forma, se puede disfrutar incluso más. Actualmente los juegos se mueven en un abanico de precios bastante amplio debido a la es un juego que no suele salir mucho por portales de segunda mano como eBay y se ha podido vender entre una horquilla de precios bastante amplia, entre los 40 y 120 euros, dependiendo del estado y dependiente de la locura transitoria del comprador. Si lo queréis probar, se puede probar de una forma muy sencilla, lo tenéis también para probarlo en PC, y si lo queréis tener de una forma bastante económica, se han vendido últimamente unas cuantas copias y manual en eBay por unos 30 euros. Así que por lo menos ya sabéis el precio ya está. Si tenéis la oportunidad de disfrutar de este juego tan simpático, y dejad vuestros comentarios y vuestras opiniones aquí. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.